Hola, ¿qué tal? Ha llegado a mis manos lo que algunos consideran la versión para Android del Apple Watch SE. Se trata del TicWatch E3, una versión algo más reducida de coste del TicWatch Pro 3. Prácticamente tiene las mismas funciones y las mismas capacidades, pero este vale 100 euros menos. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el TicWatch E3 y además lo pondremos en comparación con el TicWatch Pro 3, para que más o menos tengas una idea de hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. TicWatch contra TicWatch en este vídeo. No te vayas porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vayan saliendo. Bueno, pues vamos con la primera pregunta sobre el TicWatch E3. ¿En qué se diferencia del TicWatch Pro 3? Bueno, pues vamos allá, porque evidentemente hay algunas diferencias, empezando por el aspecto físico. El aspecto físico y los materiales sí son mejores en el TicWatch Pro 3. De hecho, la primera diferencia es la que salta a la vista. Uno tiene pantalla dual y el otro no. El TicWatch Pro 3 tiene aquella pantalla por encima de cuarzo líquido que cuando una está apagada se muestra la otra, y este no. Este tiene Always On Display, si quieres, no tiene nada más. El TicWatch Pro 3 es más grande, es de 47 milímetros. Este es de 44, la pantalla, aunque bueno, se ve bastante bien. Y como te decía, los materiales en el TicWatch E3, al ser un reloj de un coste más reducido, también los materiales son de un coste más reducido. El cristal de la pantalla no es Gorilla Glass, es un cristal endurecido 2,5D, que está bien, pero no es ultra resistente como el otro. Y además, el cuerpo de la caja es todo de materiales plásticos, no tiene nada de metal, como dicen ellos, para que no te crea alergias. Bueno, pues ya decidiré yo si quiero que me dé alergia o no, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tenemos aquí una correa que es de 20 milímetros, es una correa estándar de silicona con el sistema Quick Release, que te va a ser muy fácil encontrarle correas de repuesto y otras correas algo más divertidas. Pero bueno, por el resto, en términos de especificaciones básicas, vamos a decirte las especificaciones básicas del E3, que es Snapdragon 4100, el procesador más puntero que hay en la actualidad para relojes. Y luego, en términos de memoria y de capacidad, tiene 1 GB de RAM y 8 GB de memoria de almacenamiento. O sea, igual que el TicWatch Pro 3. También tiene sensor de frecuencia cardíaca. También te mide el oxígeno en sangre las 24 horas del día. Oye, ¿qué más quieres? Las funciones son las mismas. Tiene GPS uno, tiene GPS el otro también. Lo que pasa es que la única diferencia en eso es que el TicWatch Pro tiene todos los satélites posibles, incluido Galileo. Este no, este tiene los satélites, GPS, Beidou, GLONASS, pero no tiene Galileo. Siguiente pregunta, ¿está bien diseñado? A ver, pues yo creo que sí. Está bien diseñado porque tiene un diseño muy neutro. Tiene un diseño tanto para hombre como para mujer. Para mi gusto es demasiado grueso, como puedes ver, pero bueno, tiene que tener el espacio para el altavoz, para el micro. Aquí tiene los botones, los sensores por detrás y los terminales de carga. La pantalla es totalmente redonda, no está mal. Creo que se lo podrían haber trabajado un poquito más, pero es estándar, es muy estándar y además es muy neutro. No sabes exactamente si es un reloj deportivo o si es un reloj para el día a día. Se puede utilizar en ambos aspectos de tu vida, lo puedes llevar siempre y siempre te va a ir bien. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? Pues sí, la respuesta es sí, puedes responder mensajes que te lleguen de WhatsApp, de otras redes sociales, de correos electrónicos, y además puedes responder de muchas formas distintas y los textos que a ti te dé la gana en el mismo momento. Puedes responder con una serie de emojis y de respuestas cortas que tienes nada más ver el mensaje, que eso no se puede cambiar ni se puede editar, o sea que eso es como si no estuviera. Pero luego, a la hora de responder, sí que puedes optar por dictarle tú la respuesta, por escribirla con el dedo, por escribirla en un teclado que sale completo el teclado, un teclado con todas las teclas del mundo que puedas hacer. También puedes responder con emojis, también puedes responder dibujando emojis. Bueno, hay muchas formas de respuesta, tú elige la que más te guste o la que mejor te vaya. Siguiente pregunta, ¿puedo ver los emoticonos y las fotos recibidas por WhatsApp? Pues la respuesta es sí. Los emojis los puedes ver, si no todos, prácticamente todos. Quizás verás algún cuadradito que no sabe interpretar ese emoji, pero a ver, los más tradicionales, los más conocidos, los más famosos y los que más se usan, los vas a poder tener. Y las fotos que recibes por WhatsApp también las vas a poder ver cuando las recibas. No te las vas a poder almacenar, no las vas a poder, creo que ni siquiera ampliar. Pero bueno, ahí las vas a tener, te vas a hacer una idea. Si la quieres ver más grande, te vas al teléfono. Lo que no vas a poder tener son las notas de voz, ni vas a poder
poder escuchar las notas de voz ni vas a poder responder con notas de voz. Bueno, como pasa en todos los relojes. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues sí, la respuesta es sí, puedes hacer y puedes recibir llamadas, puedes utilizar el reloj como manos libres, acceder a tu lista de contactos del teléfono. Desde el mismo reloj puedes llamar a quien quieras de tu lista de contactos. Si el número de teléfono al que quieres llamar no está en tu lista de contactos, puedes acceder al teclado numérico para llamar directamente y aquí vas a tener las llamadas que quieras. Eso sí, a ver, vamos a volver con la misma pregunta de siempre. Si me dejo el teléfono en casa y salgo a la calle, ¿puedo seguir haciendo llamadas? No, no puedes seguir haciendo llamadas. Es un reloj que depende exclusivamente de la conexión Bluetooth con el teléfono. Si no está conectado por Bluetooth con el teléfono, el reloj no va a tener ningún tipo de conectividad. Que os entre en la cabeza eso. Esto es como un visor del teléfono, como un manos libres del teléfono. ¿Verdad que si tú tienes un altavoz manos libres conectado al teléfono y te piras sin el teléfono, el altavoz se va a desconectar y no vas a oír nada? Pues con el reloj es lo mismo. Si te vas sin el teléfono, no vas a poder hacer nada que dependa de conectividad en el reloj. Vas a ver la hora. Ya está. O vas a poder pagar con el reloj. Eso sí, pero nada más. Mira, hablando de pagar, siguiente pregunta. ¿Puedo pagar con el reloj? Pues sí, el reloj tiene el chip NFC, es decir, el chip que sirve para comunicarse con los datáfonos, con los cajeros automáticos. Eso sí lo vas a poder hacer siempre y cuando tu entidad bancaria, el banco donde tienes el dinero, sea compatible con Google Pay, porque solo tiene Google Pay. No vas a poder utilizar, evidentemente, ni Samsung Pay, ni Fitbit Pay, ni Garmin Pay, ni nada. Solo Google Pay. Y si tu banco, como es en mi caso, no es compatible con Google Pay, no vas a poder pagar con el reloj. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? Pues la respuesta es sí, sí tiene Spotify. Es como una especie de reproductor avanzado de Spotify, porque tú puedes, aparte de controlar la música y el volumen, también puedes seleccionar pues las listas preferidas que tengas, puedes seleccionar canciones escuchadas recientemente, pero no puedes buscar ni puedes almacenar música. No puedes almacenar música para escucharla luego sin el teléfono, porque no tiene esa función. Y entonces dirás, bueno, ¿hay alguna forma de almacenar música en el reloj para poder escucharla yo luego con unos auriculares conectados? Bueno, pues sí, a ver, se le pueden conectar auriculares, evidentemente, al reloj, auriculares Bluetooth, y además sí que hay una forma de escuchar música almacenada en el reloj. No le puedes pasar música directamente, pero hay una aplicación de terceros que sí te lo permite. Se llama Wear Media, y si tú te la pones en el teléfono y también te la instalas en el reloj, porque el reloj también tiene Google Play Store y te puedes bajar al reloj e instalarte un montonazo de aplicaciones, Wear Media del teléfono le va a poder pasar música a Wear Media del reloj. Y entonces tú vas a poder entrar en Wear Media y vas a tener toda tu lista de música y de canciones, tu colección de MP3, los que quieras, hasta llenar los 8 gigas aquí dentro. Pero de forma nativa y de momento, mientras no se actualice Wear OS, que está a puntito, no vas a poder tener la opción de pasarle música al reloj de forma nativa. Este vídeo se ha grabado antes de que aparecieran los Samsung con Wear OS y por lo tanto la gran actualización de Wear OS esperada para la segunda mitad de 2021 todavía no se ha producido. Siguiente pregunta, ¿tiene Google Maps? Pues sí, tiene Google Maps y tú te puedes orientar con Google Maps viendo el mapa aquí en el reloj y viendo las indicaciones, porque tú lo que puedes hacer es bajarte Google Maps, instalarte Google Maps aquí en el reloj y entonces tú decides a qué punto quieres ir del mapa. Tú eliges el punto del mapa donde quieras ir y entonces Google Maps te va a calcular la ruta desde el mismo reloj y entonces vas a ir siguiendo las indicaciones y te vas a ir pues guiando directamente sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Es muy práctico, va muy bien y te permite hacer rutas a pie, en bicicleta o en coche, así que vas a poder utilizarlo bastante. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues la pantalla está muy bien. Es una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas, que no está nada mal, que tiene bastante buen brillo. No he tenido problemas en exteriores soleados, pero no es pantalla dual. No tiene dos pantallas una encima de la otra como le pasaba al TicWatch Pro 3. Lo que pasa es que la pantalla viene arrastrando un pequeño fallo que también lo tiene el TicWatch Pro 3. De momento no se ha solucionado y creo que es un problema de Wear OS, es un problema de Google más que de TicWatch. Y es que el modo no molestar no evita que se ilumine la pantalla cuando giramos el reloj.
Si yo tengo el giro de muñeca activado, que es algo muy práctico para cuando tú quieres mirar la hora, cada vez que gire la muñeca se va a iluminar el reloj, aunque esté con el no molestar activado. Y el no molestar se puede programar para que, yo que sé, a las 11 de la noche, por ejemplo, pues deje de molestar, dejen de entrarte las notificaciones, etcétera, pero la pantalla se va a seguir iluminando. Para evitar esto, tenemos que activar el modo teatro o el modo cine, no sé cómo se llama, es igual. Tú activas el modo cine y entonces la pantalla no se va a iluminar en ningún momento hasta que no pulses el botón o desactives el modo cine. Pero ¿qué pasa? Que a mí me gustaría que el modo cine se pudiera programar igual que el modo no molestar, pero no se puede. Tienes que hacerlo siempre manualmente. Es decir, la solución está, pero te tienes que acordar tú cada noche de activar el modo cine, porque si no, te duermes tú tan tranquilamente y a lo mejor a las 2 de la mañana te giras, ¡pumba! Y te pega la castaña de luz, el reloj te despierta y te molesta, que es lo que me pasa a mí a menudo, ¿vale? Llámame quisquilloso, bueno, me da igual. Pero bueno, hay aplicaciones de terceros que sí te permiten programar el modo cine, ¿vale? Solo te digo que de forma nativa no se puede hacer. Siguiente pregunta, ¿necesito un protector de pantalla? Pues yo creo que sí, en este caso sí. Igual que en el TicWatch Pro te dije que si no quieres no lo pongas, en este caso sí, primero porque este no tiene un bisel alrededor del reloj, que si haces así sobre la mesa vas a pegar directamente con el cristal. Además el cristal no es Gorilla Glass, como te he dicho antes, y por lo tanto es como más vulnerable a las rayaduras, a los golpes, a las picadas, y por lo tanto yo te recomiendo que te pongas un protector, una mica, como llaman en algunos sitios. Un saludo a Latinoamérica. Aquí en la descripción del vídeo, si quieres, tienes un enlace para que veas qué variedad hay y qué oferta hay de protectores de pantalla para el TicWatch E3. Hablando de pantalla, siguiente pregunta, ¿puedo poner una foto mía como fondo de pantalla? La respuesta es sí. Lo que pasa es que, a ver, no te lo ponen fácil. Y lo puedes hacer yendo a las esferas que tienes disponible en la aplicación de Mobvoi en el teléfono. Para personalizar la que tú quieras, con la foto que tú quieras, por ejemplo, así mismo, ¿ves? Pues tienes que ir a la aplicación Mobvoi, en las esferas tienes que buscar una que se llama Image. Imagen, y esa es la que vas a tener que configurar para añadirle la foto que tú quieras. La puedes hacer en el momento o la puedes elegir y luego la pasas al reloj y ya la tienes puesta. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, a ver, la batería es uno de los puntos débiles del TicWatch E3, porque la batería te dura un día, a diferencia del TicWatch Pro 3, que la batería, según cómo te duraba 2 días y pico, en este caso te dura un día. ¿Por qué? Pues porque la batería es mucho más pequeña esta que la del TicWatch Pro 3. Además, ya tienes que saber que los relojes que hacen muchas cosas, especialmente los que tienen Wear OS, el sistema operativo de Google, también tienen un consumo muy elevado de batería. No son como los relojes Amazfit, no son como los relojes Xiaomi, ¿no? ¿Sabes? Aquellos relojes que tienes una batería que te dura hasta 15 días, el Honor Watch GS Pro que te dura hasta 25. No, este no, porque este hace muchas cosas. Por lo tanto, es normal. Lo que pasa es que está dentro de esa normalidad que dices, uy, casi ya no es tanto, poco aceptable. Pero bueno, tiene batería un día y medio, ¿vale? No es un día, es un día y medio porque cada noche puedes dormir con él y luego durante el día siguiente lo cargas. Y así pues vas haciendo un ciclo de un día y medio aproximadamente. Y luego tiene un modo esencial que, bueno, quiere intentar ser como el del TicWatch Pro 3, pero no llega a lo mismo, ¿vale? Vas a ganar unas cuantas horas, incluso algún día, pero no 45 días como tenía el TicWatch Pro 3, que tiene una pantalla esencial de cuarzo líquido que casi no gasta. No, este sí. Este tiene una pantalla esencial, pero es una pantalla que te ilumina los píxeles de la AMOLED. Y por lo tanto, cuando le queda un 5%, se pone en modo esencial y te va a durar unas cuantas horas más para que te dé tiempo a ir a cargarlo. O sea, no te vas a quedar nunca con el reloj en negro, porque siempre te va a dar tiempo de ir a cargarlo. Siguiente pregunta, ¿puede medir el ruido? Pues sí, puede medir el ruido porque a través del micro y de la aplicación nativa que tiene para medir el ruido, porque puedes medir los decibelios que hay en el ruido ambiente en ese momento, pues tú puedes tener una idea de más o menos a qué nivel está el ruido al que te estás exponiendo. O por ejemplo, si un ordenador o si un aspirador o si lo que sea hace mucho ruido. A ver, el ventilador hace mucho ruido, ¿este cuánto hace? Vale, yo qué sé, 60 decibelios. Y te vas al supermercado, te vas a la tienda de electrónica y dices, a ver, ponme este ventilador. Y lo mides. ¡Oh! Mi ventilador es más silencioso, no te lo voy a comprar, ¿vale? Esto es como un pequeño ejemplo práctico para que te hagas a la idea de para qué sirve tener un medidor de ruido en decibelios en este reloj. Pues sí, se llama Oído Tic la aplicación. Siguiente pregunta, ¿tiene el asistente de Google? Sí, tiene el asistente de Google. Lo que pasa es que aunque tú le actives la opción de decirle OK Google, no va a oír nada. Ni en este ni en ningún otro reloj con sistema operativo de Google le vas a poder decir OK Google, haz esto, haz lo otro, dime si va a salir el sol o no.
Solo lo puedes hacer de una o dos formas, ¿no? Yendo con el dedo arrastrando hasta el widget de Google, del asistente de Google, o pulsando el botón superior durante más de 1 o 2 segundos. Hola Google, cuéntame un chiste. ¿Por qué a los cocineros no les gusta bailar reggaetón? Porque lo suyo es la salsa. Pues muy bien, ahí tenemos un chiste de Google. Si te aburres, pues ya sabes. Bueno, vamos a hablar de los sensores. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Pues sí, señor. El pulsómetro es muy preciso, de hecho es exactamente el mismo sensor que incorpora el TicWatch Pro 3. Aquí también lo tienes. Y si recuerdas, en el TicWatch Pro 3, en el vídeo, hicimos una comparación con el Fitbit Versa 3, que aquí lo tengo, que lo utilizo como el reloj de referencia para salir a correr y tal, para que me mida bien las pulsaciones, porque de este me fío. Y realmente, en comparación con el Fitbit Versa 3 me da unos valores prácticamente iguales. Y luego, en comparación con el TicWatch Pro 3, pues también me da unos valores prácticamente iguales. O sea que podemos estar contentísimos con cómo mide, tanto en reposo como en actividad deportiva, el pulsómetro del TicWatch E3. Siguiente pregunta, ¿qué tal mide el oxígeno? Pues también muy bien. De la misma forma que mide las 24 horas del día la frecuencia cardíaca, también te mide, así de forma silenciosa y tranquilita, la saturación de oxígeno en sangre. Pero también te puedes hacer mediciones manuales para comprobar aquello que te sientes, yo qué sé, imagínate que te han diagnosticado positivo de coronavirus. Bueno, pues dices, vale, voy a mirar porque me siento como aturdido, mareado. Vamos a mirar el oxígeno en sangre. Porque si me da unos valores por debajo de 92, 90%, cuidado, mídete 5 o 6 veces, eso sí, pero si todas las veces te da unos valores por ahí debajo, cuidado. A ver, que no es una herramienta de diagnóstico, no es una herramienta de grado médico, pero sí que ayuda a hacerte una idea de por dónde van los tiros. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues tiene hasta 21 deportes. Si tú vas a la aplicación Ejercicio TIC, pues vas a ver que tiene pues los típicos, ¿no? Correr en exteriores, caminar al aire libre, ciclismos, estilo libre, nadar en piscina, entrenamiento por intervalos de alta intensidad, máquina de remo, máquina elíptica, cosas de estas, escalada, yoga, fútbol americano, pilates, taekwondo, patinaje, tenis de mesa, tiene hasta 21. Y luego, claro, tú dices, bueno, pues 21, pero igual mi deporte no está aquí. No te preocupes, porque acuérdate que es un reloj que tiene el sistema operativo de Google. Y si tiene el sistema operativo de Google, te vas a poder bajar aplicaciones. Pero es que además no hace falta ni que te bajes aplicaciones, te vas directamente a Google Fit, que es una aplicación que se llama Entrenamiento de Fit, y tú le puedes ver aquí un montón de actividades deportivas que tienes prácticamente un centenar. No te las vas a acabar, vas a tener muchas. Y además te voy a decir que el GPS es bastante más exacto y bastante más preciso en Google Fit que en Ejercicio TIC. Vamos a hablar del GPS. ¿Es preciso el GPS? Bueno, pues el GPS tiene unos claros y tiene unos oscuros. Yo al principio, mira si tiene una cosa muy buena este GPS, que me pensaba que no tenía chip GPS, este reloj. Sí que lo tiene, lo tiene integrado. Pero yo me pensaba que no, porque me sincroniza el GPS, la señal del GPS, tan rápido cuando yo selecciono un deporte para ir a correr por la calle, por ejemplo, que me encuentro el GPS tan rápido que yo pensaba, bueno, eso es porque el teléfono ya tenía el GPS ahí sincronizado y tal, y bueno, lo único que hace es conectarse con el teléfono, pero no. Te agarra el GPS en prácticamente un segundo y ya te puedes ir a correr. Eso es fantástico, todos los relojes tendrían que ser así. Pero, por otro lado, bueno, luego no es tan preciso como yo quisiera, porque haces una actividad deportiva, te vas a correr y si el Fitbit Versa 3 me marcaba que había hecho 7 kilómetros, que más o menos por lo que yo me notaba sí que los había hecho, este me dijo que había hecho 12. Aquí hay algo raro. Lo que pasa es que luego si te vas a hacer la actividad deportiva y te vas a correr con otras aplicaciones que te puedas bajar, entonces sí que te lo va a medir mejor. Es decir, prescinde de Ejercicio TIC, ponte Google Fit o bájate Adidas Running o bájate Nike Fit o bájate, yo que sé, las que quieras. Strava no lo necesitas, se te sincroniza automáticamente porque tú a través de la aplicación de Mobboy puedes sincronizar tu cuenta del TicWatch 3 con Strava y entonces se van a entender y cada vez que hagas un ejercicio se te va a sincronizar. Siguiente pregunta, ¿detecta actividades automáticamente? Pues sí, solo 3. Solo detecta 3 tipos de actividades: ciclismo, correr y andar. Lo que pasa es
que cuando estás 5 minutos corriendo, 5 minutos andando o agarras una bici, ahí sí que te va a detectar la actividad y te va a permitir seguirla sin necesidad de tú iniciarla ni nada. Oye, va muy bien. Siguiente pregunta, ¿mide las calorías basales? Bueno, pues en este caso no, nativamente no, te mide las calorías, sí te las mide, lo que pasa es que te mide las calorías que tú has quemado. ¿Vale? Las basales no te las mide, pero las basales tú las puedes calcular porque son siempre las mismas, son alrededor de 1700. Lo que pasa es que si tú quieres saber cuáles son exactamente tus calorías basales, yo te enseño a calcularlas en un vídeo que te pongo aquí, y si no también en la descripción de aquí del vídeo, aquí abajo, tengo un vídeo donde te muestro cómo puedes calcular tus propias personalizadas calorías basales. Entonces, a las que te calcule el reloj, tú le tienes que sumar esas 1700, 1600, 1800 que te haya dado el cálculo que te muestro en el otro vídeo. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Bueno, pues los he visto mejores. A ver, es correcto porque te dice pues las fases del sueño, en qué fases has estado, qué porcentaje del sueño pertenece a unas fases, a otra, te hace un cálculo de la eficiencia del sueño que has tenido, también te dice la frecuencia cardíaca que has tenido durante la noche. Lo que pasa es que no entiendo por qué cada vez que te despiertas te hace una división de tu sueño y te marca que has dormido, yo qué sé, 2 horas y pico, luego has tenido un despertar o un microdespertar o has ido al lavabo, yo qué sé, lo que sea. Y luego te hace como si te hubieras vuelto a dormir otra vez. Y luego te hace como si hubieses vuelto a dormir otra vez. O sea, te lo desglosa como por capítulos. Pero no, yo quiero que me haga un seguimiento de toda la noche y luego me diga, aquí te has despertado, aquí te has despertado, aquí te has despertado. Pero no, me lo divide en trayectos y no me suma las horas que he dormido en toda la noche. Entonces es como algo raro. Es algo raro. Y luego el informe escrito que te hace es también como que nos sirve para mucho. Pero bueno, mira, te detecta las siestas, eso sí lo tiene. Y última pregunta, que seguramente habrá muchas más preguntas por hacer y muchas más respuestas por dar, que las puedes poner aquí en los comentarios, y si no yo, seguramente otro usuario te las sabrá responder. Pero la última pregunta es, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues el precio de salida, el precio inicial en el momento de su lanzamiento es de 200 euros o $200, ¿no? ¿A quién le importa el cambio dólares-euros? ¿Qué más da? Pues tú lo pones a 200 euros, lo pones a $200. Es igual, ¿no? Como es lo mismo, ¿no? Y por cierto, aquí en la descripción del vídeo también tengo un enlace de compra en la tienda oficial que te va a dar un 5% de descuento. No te olvides. Gracias por ver el vídeo, por darle al like y por suscribirte. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!